Residencia de los americanos en México. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Los días que siguieron al 14, 15 y 16 de septiembre de 1847 los americanos distribuyeron sus tropas en la ciudad, colocando en cada garita y con dirección a las calzadas piezas de artillería y tomando durante la noche todas las precauciones convenientes, bien para resistir una nueva sublevación, o bien para no ser sorprendidos en sus cuarteles situados en los barrios por alguna partida de guerrilleros de los muchos que se decía vagaban en los pueblos del Valle de México. Pero un mes después la confianza se restableció un tanto, los enemigos disminuyeron mucho sus aparatos militares, dejando solo en la puerta de Palacio un cañón de A-24 y un mortero, y los habitantes de México, que habían emigrado, comenzaron a regresar, considerándose más seguros dentro de la capital que en los pueblos cortos. Los oficiales americanos, orgullosos con la conquista que habían hecho, bastante alegres de hallarse casi en completa seguridad en la capital de la República, y persuadidos de que una sublevación era un riesgo muy remoto, comenzaron a organizar un sistema completo de diversiones. Algunos actores, urgidos por la necesidad o por otros motivos, se prestaron a representar algunas comedias. El dueño del Teatro Nacional no tuvo gran dificultad en arrendar el local, y la ciudad conquistada comenzó a mostrar sus atractivos al vencedor. La Cañete fue el encanto y la adoración de los jefes americanos, y la calle de Vergara presentó todas las noches el aspecto de animación y de vida que le ha sido habitual desde que por la constancia del señor Arbeu se hizo ese magnífico edificio. Algunos carreteros y soldados representaban comedias en alemán y en inglés en el Teatro de Nuevo México. Los que no eran muy aficionados al teatro organizaron salones de baile a imitación de la moda de los Estados Unidos. Un salón de baile se estableció en la calle del Coliseo frente del teatro principal, otro en el callejón de Betlemitas y el más concurrido de todos, en el Hotel de la Bella Unión. Los cuartos de este hotel estaban llenos de oficiales. En los pisos bajos había salones de juego, en los primeros pisos, cantinas, billares y salas de baile, y los altos, en su mayor parte, estaban destinados a lo que la decencia no permite expresar. Desde las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana duraban estas orgías, que jamás se habían visto en México. El bello sexo mexicano era más abundante de lo que era de esperarse y compuesto en su mayor parte de prostitutas y a veces de algunas muchachas alucinadas u obligadas por la miseria a cambiar su honor por un pedazo de pan para sus familias. Los oficiales, además de estos medios públicos para divertirse, por decirlo así, comenzaron a esparcirse en clase de alojados por todas las casas de México y elogiando la belleza del país y de las señoritas mexicanas, iban poco a poco formando relaciones e inspirando confianza a las familias. Por los datos que hemos tenido a la vista, solo ocupó la ciudad el general Scott con 7 u 8 mil hombres, pero después fueron llegando de los Estados Unidos y de las guarniciones del camino algunos nuevos regimientos de infantería y caballería, la mayor parte voluntarios. Raro día se pasaba en la capital sin que llamara la atención del vecindario la entrada de nuevas fuerzas, de suerte que a los 2 meses de haber entrado los enemigos en México, el aspecto de la ciudad había cambiado enteramente. Desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche innumerables carros transitaban las calles en todas direcciones. La mayor parte de los conventos de monjas y frailes estaban convertidos en cuarteles y hospitales, y grupos de voluntarios con pistolas de 6 tiros y grandes cuchillos de monte en la cintura recorrían la ciudad y llenaban las tabernas y cafés. La tropa de línea estaba vestida de azul, pero los voluntarios y la multitud de aventureros que venía unida a la tropa andaban con las botas sobre los pantalones, con unos sombreros y unos trajes ridículos, hasta el grado de parecer farsantes de carnaval. Toda esta multitud, y exceptuándose el cuerpo de rifleros y algunos otros bien organizados, hacía una pública ostentación de su glotonería, de su intemperancia, de su extremada suciedad y de sus maneras bruscas y enteramente opuestas a las de la raza de los países meridionales. Personas que han residido mucho tiempo en los Estados Unidos no podían creer que tal fuese el ejército de una nación que ha pretendido colocarse a la vanguardia de la civilización y cuyos ciudadanos creen ser los más ilustrados del mundo. En la oficialidad de línea, y particularmente en la artillería e ingenieros, se podían reconocer algunos jóvenes de educación y de estudios, pero los oficiales de voluntarios, en la generalidad, tenían las mismas maneras bruscas de los soldados, con los cuales trataban con una familiaridad muy distante de ser provechosa para la buena disciplina. No dejaba todo hombre observador de extrañar que estas reuniones de voluntarios viciosos, sin disciplina, sin subordinación, sin experiencia en el manejo de las armas ni conocimientos de táctica, hubieran vencido a nuestros batallones, instruidos, subordinados, sufridos y por más que se diga, valientes.
Ya el lector habrá notado por la lectura de estos rápidos apuntes las causas que influyeron en las pérdidas de las batallas. Esta continua afluencia de extranjeros, que en su mayor parte hablaba el inglés, ocasionó también una alteración en el comercio. Las sastrerías que se habían apellidado mexicanas se convirtieron en sastrerías americanas, y sastres, bárberos, tenderos, fondistas y mesoneros, sufrieron la influencia del idioma del conquistador y se apresuraron a sustituir sus letreros y avisos con letreros y avisos en idioma inglés. El comercio, que en todas partes es comercio, se entendió a poco tiempo con los nuevos dominadores y comenzáronse a hacer negocios y especulaciones por todos los que estuvieron en disposición de calcular solamente sus ganancias pecuniarias. De esta regla general pueden hacerse pocas y honrosas excepciones, siendo una de ellas don Gregorio Mier y Terán, que ni por sí, ni por interpósita persona, quiso entrar en ninguna clase de especulación y aún rehusó vender maíz, cuando fue una partida de tropa a solicitarlo a la hacienda de San Nicolás. Esta conducta patriótica es muy honrosa, y nosotros con mucho gusto hacemos mención de ella. Este era el estado que en lo general guardó algunos meses la capital de la República. Los ricos, metidos en su casa o retirados a sus haciendas, veían con indiferencia lo que pasaba, los comerciantes avarientos especulaban, y los que pertenecían a la clase media, tenían a veces que pedir limosna. Los empleados egoístas, que tenían algún otro modo de subsistir, abandonaron al gobierno, creyendo ya completa y duradera la conquista. El populacho, heroico al principio, continuó algunos días ejerciendo venganza y haciendo desaparecer todos los días con el puñal a los soldados americanos, pero concluyó por dejarse humillar por los altaneros conquistadores. Lo que en este punto pasó en México no es nuevo, sino muy parecido a lo que ha acontecido en todos los países del mundo cuando han sido momentáneamente dominados. El ayuntamiento, a quien hemos visto resistir la tormenta de los días 14 y 15 de septiembre, continuó algún tiempo en sus funciones municipales. Contrató un préstamo de 150,000 pesos con don Juan Manuel Lasqueti y don Alejandro Bellanger, para pagar al general Scott el precio de las garantías otorgadas a la ciudad, concediendo a los prestamistas un premio de 15% e hipotecándoles todas las rentas del distrito. No juzgamos que atendido el servicio fuese excesivo este premio, si bien los interesados estaban perfectamente seguros que, aun en el caso de que continuase la guerra, podían reembolsarse. El mismo ayuntamiento entró a manejar la aduana, cuyo sistema se simplificó extremadamente, el correo, que se le concedió a medias en administración a don Anselmo Zurutuza, dueño del establecimiento de diligencias, la renta del tabaco en el distrito, cuyo manejo se encargó a don Vicente Pozo, y las contribuciones directas, que se encomendaron a algunos de los empleados en el ramo. El préstamo, con sus premios e intereses, se pagó de la parte de la indemnización, y la delicadeza y la moral pública exigían que, después que desocuparon los enemigos la capital, el ayuntamiento hubiese dado cuenta a la nación de la distribución que tuvieron esos fondos. Nosotros, sin tratar de hacer comentario alguno, sentamos como un hecho que, hasta la fecha en que escribimos, todavía no ha publicado el ayuntamiento la memoria que era de esperarse. Aunque al principio pareció que no se interrumpiría la armonía que en lo aparente reinaba entre las autoridades americanas y los concejales, diariamente había un motivo de disgusto. Los americanos, para castigar las faltas ligeras de nuestra gente del populacho, condenaban a los reos mexicanos al suplicio público de azotes. El ayuntamiento reclamaba y los enemigos contestaban que era un derecho y la costumbre establecida por sus leyes militares. La ciudad estaba, en las noches, insegura, lúgubre, entregada a la merced de los ladrones y traidores contraguerrilleros y de los ebrios voluntarios que, armados, vagaban cometiendo robos y desórdenes. El ayuntamiento reclamaba y el gobernador americano contestaba que eran exageraciones y quería que se le citaran los hechos, lo cual, como era imposible, hacía inútiles e infructuosas las reclamaciones. Por fin, con motivo de los alojamientos para las tropas, hubo fuertes contestaciones y el ayuntamiento fue destituido. Restaba saber si habría quien lo reemplazara. Esto fue muy fácil. Se fraguó una representación, que firmaron unos cuantos hombres oscuros y desconocidos. Estos hombres tomaron la voz de todos los habitantes del distrito, formaron sus elecciones, y erigieron, bajo los auspicios y protección del conquistador, una asamblea municipal, otorgándole poderes para hacer una multitud de reformas, por supuesto, si eran del agrado y conformidad de los dominadores. En el ejército americano existía un partido de agregación, compuesto de los que formaban su riqueza a costa de los caudales del erario de su nación, y este partido encontró, no diremos eco, sino viles instrumentos en un puñado de hombres, o demasiado alucinados, o profundamente malvados.
Este fue, en compendio, el origen de la célebre Asamblea Municipal, que hizo aparecer al distrito, a esa misma población que había derramado sus tesoros y prodigado su sangre en la defensa hecha poco tiempo antes, como una ciudad desleal que abandonaba a un gobierno desgraciado y combatido por los partidos y que abrazaba con ahínco la causa de sus dominadores, renegando para siempre de su pabellón, de su independencia y de sus derechos. Afortunadamente ha sido bien marcada la diferencia que se debe establecer entre el vértigo de una corta facción y la voluntad de una ciudad entera. El presidente de esta asamblea fue don Francisco Suárez Iriarte, que había sido ministro de Estado y diputado al Congreso General. Los demás concejales eran personas tan insignificantes que ocioso parece tomarse el trabajo de consignar sus nombres en estos apuntes. Los que componían la asamblea no se limitaron a desempeñar sus funciones de legisladores, de jueces y de ejecutores, que se habían abrogado, sino que su abatimiento llegó al extremo de obsequiar al general Scott con un banquete en el desierto de los Carmelitas, brindando por los triunfos de las armas americanas en el Valle de México. Sería excusado decir que estos actos merecieron la general reprobación y que sus autores no tardaron en recibir el más completo y pronto desengaño, viéndose abandonados de los americanos, arrojados de sus puestos y obligados a ocultarse en el momento que se entablaron las negociaciones de paz. Las riñas diarias entre los soldados americanos y el populacho, los robos en las noches y el espectáculo de los azotados, ya mexicanos, ya americanos, eran cosas comunes y ordinarias, de que ya nadie hacía caso. Llamaron, sin embargo, la atención pública algunas ocurrencias. Una de ellas fue la acusación que se hizo contra el general Scott, al gobierno de los Estados Unidos, por el general Pillow y por el coronel de artillería Duncan. El gobierno de los Estados Unidos mandó formar un tribunal de investigación, y el conquistador de México, como el mismo general Scott se llamaba, se vio arrastrado como un criminal ante un juzgado militar, y privado del mando, que entregó al general Butler, que en esos días había llegado a México a la cabeza de una legión de voluntarios. La sala que escogieron para el juicio fue la misma que está destinada para la Suprema Corte de Justicia. El tribunal lo formaban los generales Towson, Cushing y teniente coronel Belknap. Scott se presentó acompañado de su Estado Mayor, y tomó asiento a la izquierda del tribunal y a la derecha sus acusadores. Después que se le leyeron las acusaciones, que sustancialmente se contraían a las acciones del puente de Churubusco y Molino del Rey, el general Scott, que es de una alta y erguida estatura, y estaba vestido sencillamente con una levita y un pantalón azul, se puso en pie, y con voz enérgica y firme, dijo que por fin las calumnias de sus enemigos habían prevalecido ante su gobierno y que se le había hecho descender desde el alto rango de general en jefe de un ejército, hasta el de un simple criminal arrastrado al banco de los acusados, pero que a pesar de todo, sentía que el Altísimo le había concedido la fuerza física y moral necesaria para triunfar de sus enemigos. El tribunal no le permitió continuar esta especie de desafío y le ordenó que todo lo que tuviese que decir lo escribiera. Durante muchos días continuó públicamente el juicio y el general Scott regresó a los Estados Unidos, privado del mando militar, quedando los hombres reflexivos admirados de la fuerza moral del gobierno de los Estados Unidos, que con una simple hoja de papel, escrita a 2000 leguas de distancia, había humillado y hecho descender de su alto puesto al soldado orgulloso y triunfante. Creemos que este paso fue obra de la política profunda del gabinete americano. Una vez que Taylor en sus campañas en el norte había adquirido bastante preponderancia, se le puso como rival al general Scott, y cuando Scott había hecho olvidar la reputación del viejo general Taylor, el Ejecutivo quiso que el pueblo de los Estados Unidos olvidara a los dos caudillos, y no prevaleciera nunca el principio militar, tan perjudicial en los países regidos por el sistema federal. Otra de las ocurrencias que interesaron mucho la atención pública fue la sentencia de muerte a que condenó a un mexicano, llamado José de la Luz Vega, el Tribunal Militar Americano. José de la Luz Vega era un pobre muchacho con madre e hijos y que fue aprehendido y juzgado por haber protegido la deserción. Hasta ahora no sabemos si el reo era realmente culpable, pero lo cierto es que se le puso en capilla y que sin remedio iba a ser fusilado, a no haber mediado la intervención inmediata de don Pablo Martínez del Río, que consiguió del general Scott, la víspera de la ejecución, el que ésta se difiriera. Posteriormente se interpuso la influencia de los señores comisionados para arreglar la paz, y terminado el convenio, José de la Luz Vega se vio libre enteramente. Muchos fueron los que trataron de atribuirse después la gloria de haber salvado a este desgraciado mexicano, pero la verdad es la que acabamos de referir. También fue muy notable el robo de la casa de don Manuel Fernández, en la calle de La Palma. 8 o 9 americanos, entre los cuales había 2 oficiales de voluntarios, se pasaron de los balcones de la Bella Unión a la azotea inmediata.
De allí se bajaron a la casa de Fernández y siendo sentidos, uno de los dependientes, llamado don Manuel Zorrilla, joven español muy apreciable, les hizo fuego desde una ventana. Uno de los malhechores disparó un pistoletazo y mató a Zorrilla. Antes de 15 días los ladrones estaban ya aprehendidos, juzgados y condenados a ser ahorcados, pero se interpusieron en su favor las súplicas de la sociedad filantrópica y de otras varias personas, y fueron indultados. Durante la residencia de los americanos en la capital, la prensa no dejó de estar en actividad. Un americano llamado Peoples, que venía con el ejército, después de la acción de Cerro Gordo, comenzó a publicar en Jalapa un periódico en inglés, titulado La Estrella Americana. Cuando ocupó el general Scott Puebla, continuó su publicación Peoples en aquella ciudad y la restableció en México a pocos días de posesionados los americanos de la capital. Era un periódico que en lo general contenía artículos insultantes para los mexicanos, pero en particular escribía contra los militares y contra el general Santa Anna, aunque inclinando todas sus opiniones en favor de la paz. Algún tiempo después apareció otro periódico en inglés, titulado El Norteamericano, sostenido por los oficiales del ejército enemigo, partidarios de la agregación. Escribía en él un joven llamado Toby y un oficial de voluntarios llamado Reed, y algunos editoriales en español, que llamaron la atención, se creyó que eran escritos por pluma mexicana. Las ideas del periódico eran las de probar las ventajas que resultarían al país de agregarse a los Estados Unidos, sin omitir tampoco ni los insultos, ni una amarga e injusta crítica. Los periódicos en español, que se publicaron también entonces, eran El Monitor, que tomó en cuanto pudo la defensa de México, El Eco del Comercio, que se propuso decididamente defender las ventajas de concluir la paz y unir a los partidos, y El Cangrejo, cuya misión era en esos momentos insultar groseramente a las personas más respetables del país, si bien algunas veces contenían sus párrafos alguna sal. Los templos, durante el periodo a que nos referimos, permanecieron abiertos y frecuentados como siempre, y la Iglesia, merced al talento y buena política del ilustrísimo señor arzobispo de Cesarea, don Juan Manuel Irizarry, mantuvo sus derechos, y fue respetada. Son también muy dignos de mención los caritativos auxilios que este respetable pastor de la Iglesia mexicana, que falleció antes de que pudiera ver estampados nuestros sinceros elogios, prodigó a los prisioneros mexicanos, cuya libertad consiguió, interponiendo su influjo con el general Scott. La residencia de los americanos en México formará una época de eterno recuerdo, como la forma entre los franceses la ocupación de París por los aliados.